a pasar inclusive, esperen que aquí me salió algo, les va a pasar ahorita la asistencia y vamos a estar también con la profesora Lisette Suárez, que nos va a acompañar con una de las temáticas, Juan Pablo nos va a acompañar con otras, e inicialmente voy a empezar con unas palabras que tenía el director, ligado pues como a todo esto que nos reúne en este segundo momento, en este tercer momento, sobre la globalización del miedo, que era lo que tenía pues como nuestro director. Un segundo acá para yo poder leer mejor. Todo lo concerniente a la globalización del miedo, que es un poco la continuidad de lo que traemos entre el segundo momento y este tercer momento que nos reúne. Posteriormente vamos a trabajar entonces la teoría de la complejidad. Luego a la compañera Lisette con la teoría del caos y por último Juan Pablo les va a hablar sobre la teoría de sistemas. Y al final cerramos con algunos aspectos generales de este tercer momento, que son un poco las orientaciones que tenemos en, en relación a a este momento 3. Bueno, entonces al final si alguna cosa, alguna preguntita o algo, con mucho gusto. En relación a toda esta parte de la globalización del miedo, se nos presenta algo, mire, cuando se habla de los riesgos que trae esta parte de la globalización y se incluye el tema del miedo, cómo esto se ha vuelto un panorama general, partimos de unas condiciones particulares. ¿Por qué miedo? Pues yo creo que todo el ser humano tiene todo el derecho a sentir miedo frente a muchas situaciones, pero sucede algo y es que hay realmente un sentimiento de incertidumbre frente a lo que nosotros nos rodea, frente a lo que nosotros nos reúne, frente a lo que nosotros queremos. Más en estos contextos actuales, de hecho, algunos de ustedes tomaron para trabajar toda esta parte del COVID-19 como lo que está ocasionando toda esta pandemia. Otros presentaron problemas sociales de todo tipo, desde esta situación de inmigrantes tan fuerte que hay por Colombia, la incertidumbre económica, las incertidumbres políticas, las incertidumbres sociales. Esto realmente nos conlleva a una postura de miedo. Por donde uno habla, la gente tiene como ciertas incertidumbres y ciertos vacíos como frente a lo que sigue en la vida. Y no se sabe. Hay cosas que no sabemos pues como con precisión qué es lo que nos espera a nosotros en medio de todo esto. Es en ese contexto de esta globalización donde nosotros nos encontramos que hay una serie de elementos que están acá como en juego. Entonces, tenemos, miren en el orden en que nos va llevando como todos estos cuadritos para explicarnos mejor. Hay unas sensaciones de miedo, justificado de alguna manera por los riesgos que nosotros tenemos que tener en el transcurso de la vida. Todos tenemos que arriesgar una serie de cosas y que muchas veces ni siquiera tenemos pues como las condiciones reales, materiales, sociales, emocionales, y esto por ende nos instaura o nos crea una situación de incertidumbre. En medio de todo esto hay una serie de elementos que se van presentando que ahondan cada vez más las problemáticas. Si nosotros miramos, por ejemplo, el papel que juegan los medios de comunicación, van a jugar un papel muy importante, muy determinante en medio de todo esto. Y me parece muy bello el penúltimo recuadro, porque
nos habla de una silenciosa complicidad del público. Mire que de alguna manera, por momentos, nos volvemos complacientes con lo que va apareciendo en este contexto. Somos complacientes como parte integrante de una sociedad que nos reúne. Cada uno de los comportamientos, de las prácticas que nosotros tenemos, se va a estar como presentando siempre en esos órdenes. Cuando esta situación aparece, esa silenciosa complicidad, que me llama mucho la atención esta parte, mediada por qué. En antelación están todos los poderes que aparecen en los medios, que nos conllevan a nosotros a no tener claridad para dónde vamos y que de alguna manera implica todo esto que decíamos anteriormente en relación a las incertidumbres. Y por todos los medios estamos propagando ese miedo. Si uno mira particularmente para volver al tema de la pandemia, ¿cuántas cosas se han dado? ¿Cuánta desinformación se ha dado? Que crea una serie de posturas, desinformación, claro está, dada en una serie de medios virtuales, redes sociales, el voz a voz. Inventamos inclusive algunas cosas que nos van creando pues como un orden que no es cierto, que no es real. Entonces, la idea con esto es cómo tratar de cortar estas medidas que están en juego ahí, de manera que pueda bajar un poquito este nivel de incertidumbre que nos reúne. Como estamos viviendo un mundo moderno, el mundo del capitalismo, como dice acá en la diapositiva, un capitalismo global que cada vez nos amenaza más y que coloca al ser humano a un segundo lugar para dejar señoreando en el contexto actual todo lo que tiene que ver con el capital. O sea, cómo te van a medir a ti, y te miden a partir de la tenencia de cuestiones materiales, de esas cosas que de alguna manera como inclusive decía Freud en El malestar en la cultura, nos miden a través desde el lugar del poder, el éxito y la riqueza. Típico en el capitalismo salvaje en el cual nosotros nos encontramos, donde amenaza el desarrollo mismo de algunos elementos puestos en la cultura. Y para esto utiliza toda serie de tecnologías, utiliza toda serie de poderes que lo único que nos crea a nosotros nuevamente es la angustia, es la incertidumbre. Claro, porque este medio cada vez lo que hace es posicionarse más y crearnos una gran incertidumbre y un gran miedo frente al futuro mismo, porque nos coloca en esta condición que es poco clara. Con este abrebocas vamos a entrar a tres teorías que son muy importantes, que ustedes van a trabajar en este tercer momento en el curso. Yo les voy a hablar un poquito de esta teoría de la complejidad. La idea es que cada uno de nosotros, los profesores, va a hacer una pequeña exposición, más o menos unos 20 minutos, donde ustedes pueden ir mirando pues como algunos elementos generales. De hecho, ustedes con la documentación suministrada para el momento 3 pueden acceder pues como a gran parte de esta bibliografía. Cuando uno le hablan de esta teoría de la complejidad, uno termina como por preguntarse qué será esto. Finalmente, ¿qué es en medio de todo? ¿Qué será todo esto que nos reúne a nivel de la complejidad? Entonces aparecen
dos elementos que son acá la complejidad en general y Edgar Morin, un pensador, Morin francés, que entre otras cosas acaba de gustar 100 años, nos trae como toda una serie de elementos para entender mejor esta teoría. Hay que tener cuidado con esto porque da la sensación, cuando uno aborda esta teoría, uno dice esto, qué cosa tan enredada. Es como qué es lo que quieren decir estos pensadores, a dónde quieren llegar. Si la misma palabra habla de complejidad. Se corre todo. ¿Se corre todo? ¿Está muy grande? ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que nos colabore? Siguiendo con esto, complejidad en general se va a traducir, es una teoría más que surge pues como a mediados del siglo XX y que lo ubican en el contexto de ser un paradigma científico para tratar de comprender la complejidad de la vida misma. La vida no es fácil, la vida es compleja. Entonces acá lo que nos van a decir es que hay una serie de elementos que están interrelacionados, que se manejan el uno con el otro y que así sean unas polaridades, se van a acercar de alguna manera. Entonces, por eso nos van a hablar de interdependencia, de diversidad, de la misma adaptabilidad de las personas, la necesidad de organizarnos en medio de todo esto que nos presenta hay veces el mundo moderno puesto en una condición de, si decimos, podríamos decirlo de esta manera, en una condición caótica. Esto con el fin de desafiar todos estos supuestos, todas estas cosas que nos engloban y que nos tratan de como de direccionar nuestros procesos de vida. En ese orden de ideas llega Edgar Morin a plantear esta teoría de la complejidad, a reforzar esta teoría, haciendo toda una serie de elementos epistemológicos que cogen toda una serie de elementos de la vida cotidiana del ser humano. Como dice acá, elementos económicos, sociales, demográficos, políticos, ideológicos, religiosos. Toda esta parte de la complejidad está englobada en diferentes formas y en diferentes maneras. Para ello, Morin nos va a hablar de algo que me parece muy importante como resaltarlo y lo quiero como señalar acá en el marco como de su teoría. Él tiene para esbozar mejor la teoría de la complejidad a partir de los 7 saberes. Él habla de los 7 saberes en la teoría de la complejidad, donde va a ubicar un primer saber donde aparece la educación como una forma de cura a la ceguera frente al conocimiento. Va a decir que esta teoría va a apuntar a combatir el error, la ilusión, para aterrizarnos en un contexto real, para nosotros vivir totalmente la realidad. Hay un segundo elemento y es una educación que nos permita a nosotros garantizar el conocimiento pertinente, ese conocimiento adecuado. Entonces, este segundo saber que nos propone Morin nos va a hablar de que necesitamos develar el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que nosotros vivimos? ¿Cuál es la realidad global en la cual nosotros estamos inmersos? Tener una serie de posturas multidimensionales que nos permita hacer toda esta relación caótica, compleja, en términos de una interacción. ¿Para qué me sirve una cosa y para qué me sirve la otra? Hay un tercer saber que nos trae Morin y es enseñar la condición humana. ¿Qué es esto? No es otra cosa, nosotros nos estamos formando en psicología
buscando que trabajar con el hombre. Y en este contexto hay que situar al hombre en el universo, contextualizarlo y ponerlo en el orden de una cultura específica, cada uno en su lugar. El africano tendrá sus particularidades, el europeo, el americano, todos, pero todos giran en torno a una contextualización histórica, en un devenir histórico, con unas particularidades que están puestas ahí. Hay un cuarto saber que nos propone Morán y es enseñar la identidad terrenal. ¿Qué es esto? Él lo ubica como una especie como de diáspora de regiones donde confluyen lenguas, religiones, culturas, donde nosotros podamos de alguna manera acercarnos y trabajar. Miren, nosotros desde la psicología no podemos desconocer esto. Desde la psicología necesitamos trabajar a partir de estos contextos. Siempre he pensado que un psicólogo, una psicóloga puede desempeñarse en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando se coloque en un orden social y cultural, se pare en el lugar donde debe estar. Y muchas veces respetando esa cultura. Así yo no estoy de acuerdo como profesional de la psicología. Es ponerme al orden del día donde yo estoy trabajando. Hay un quinto saber que propone Morán y es enfrentar las incertidumbres. Por acá inclusive, a ver si es por en esta diapositiva, mire que de alguna manera en esta teoría se plantean dos cosas. A ver, hay una carencia cognitiva, pero por un lado lo ubica como la ceguera y por la otra como una visión desviada. ¿La ceguera qué? La ceguera propia de un modo de conocimiento. Cuando uno se para en este contexto y trata de pensar el tema de las incertidumbres, ¿cuáles son las posturas que hay veces a mí me enceguecen, no me dejan ver? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que me aplique una vacuna para algo que ha desarrollado la ciencia, así las multinacionales farmacéuticas se llenen de plata, yo no puedo ser tan ciego de pensar y quedarme meramente en esa posición. También tengo que mirar que hay algo donde el hombre mismo le está trabajando para tratar de enfrentarlos como la hiperpotencia de la naturaleza. Y para esto nosotros necesitamos ¿de qué? Esto. Mire que dice acá compartimentar saberes. Tratar de dar cuenta de las problemáticas fundamentales y globales que existen a nivel multidisciplinar, porque aquí confluye todo tipo de cosas. Pero de otra parte está la parte de la visión desviada, que nos va a colocar más en un contexto de creernos de que nosotros poseemos muchas veces todo, tenemos toda la posibilidad de salir adelante frente al universo mismo. Y esa es una de las luchas del ser humano, enfrentar todo este tipo de hiperpotencias que aparece ahí. Pero también está enfrentando ¿qué? Está enfrentando esa relación con los demás, está enfrentando esa relación consigo mismo. Tenemos que ir mucho más allá de lo que nos propone él acá en la parte de este quinto saber. Hay un sexto saber que quiero resaltar acá en la teoría de Morán y es enseñar la comprensión. ¿Qué es eso de enseñar la comprensión? Es aprender a trabajar de una manera interpersonal y de una manera intergrupal. Yo creo que una de las cosas más dolorosas, que más problemas nos traen en última instancia, es esa postura narcisista, egocéntrica, individualista, que no nos permite ligarnos el uno con el otro. Y la otra parte, en esa enseñar la comprensión, es poder tener
la claridad de una postura a escala planetaria, como a nivel global, a nivel universal. Ya nosotros hemos logrado pasar las barreras mismas que se nos presentan a nivel de los límites que ejercen sobre un país. Y hay una postura muy importante que él nos va a llevar, y es a pensar en sociedades democráticas. Morán, desde el planteamiento de Morán, uno puede hablar de sociedades democráticas, y por eso lo va a llevar a una ética del género humano. Una ética donde el deber ético descifre en la democracia, porque le da un lugar preponderante a las mayorías. Inclusive utiliza una palabra que es la dictadura de las mayorías. O sea, no donde, como estamos establecidos hoy en día, de quedarnos simplemente en los designios de lo que quieren los mismos detentores del poder, sino donde se pueda participar, donde se pueda proponer, donde nosotros sobre una realidad podamos soñar con cosas ciertas y reales que nos muevan. En ese trasegar teórico que estamos como tratando de encontrar en esta teoría, miren cómo nos lo plantea acá, hay una condición intersubjetiva. No es la posición de una sola persona, es la relación, la necesidad que tenemos de intercambiar con el otro. Porque es una forma de apropiarnos de múltiples formas de la realidad. Por eso les decía que yo me puedo mover en muchos contextos, en muchas situaciones me puedo mover perfectamente. ¿Por qué? Porque es que las realidades pueden ser variables y esto me va a implicar a mí una serie de cosas. No se nos olvide que, por decir que, el tema de la infidelidad no es lo mismo acá en Medellín que en la costa. Va a tener una serie de variaciones, de miradas diferentes, y por ende va a variar también ciertas condiciones en términos de la realidad. Esta teoría de la complejidad también nos permite a nosotros hacer una relación del uno con el todo. O sea, la relación de lo uno y lo múltiple. Nosotros puestos en medio de toda esta globalidad. Nos crea incertidumbre, claro que nos crea incertidumbre. Esto nos va a crear una serie de vacíos, de situaciones que de pronto hay veces no sabemos ni siquiera comprender bien por qué suceden este tipo de cosas. Pero en medio de todo esto aparecen estos 5 puntos a resaltar. Hay un compañero, una compañera que tiene el micrófono abierto, nos colabora, por favor. Elvia Garzón tiene el micrófono activo. ¿Nos ayuda, Elvia, por favor? Ya. Perfecto. Está la complejidad. Miren esto. Coger la complejidad como algo integrador. Uno escucha mucho en el caminar, cuando le dicen los pacientes, cuando las comunidades le dicen, es que es muy difícil, es que es muy complejo. Pero precisamente esto es lo que nos permite a nosotros integrarlo. Porque nos permite desarrollar la capacidad de comprender e interpretar. Esta teoría nos va a permitir que nosotros comprendamos las dinámicas de las cosas y podamos tener una posición de interpretar estos fenómenos que se dan a nivel de las realidades en las cuales nos podamos mover. Igualmente, mire que hay muchas perspectivas, múltiples perspectivas, claro. Las personas tienen diferentes posiciones y eso me parece tan sano. Yo creo que donde hay diferentes posiciones, donde hay la controversia, se puede llegar a cosas muy ricas, a cosas nuevas, a paradigmas nuevos. ¿Qué es interdisciplinar? Claro, esto no es potestad de nadie. Nosotros desde la psicología necesitamos trabajar con muchas
con muchas disciplinas, con muchos saberes, con muchas ciencias. La psicología no se puede concebir sola, por ejemplo. Nosotros necesitamos del derecho, de la medicina, de la economía, de la medicina, de todo un montón de cosas que están en juego acá. Y lo particular en esta teoría es que enfatiza en la cultura. La cultura como un elemento fundamental en el proceso formativo del ser humano. Y no podemos olvidar que al menos esa es la gran tarea de los padres de familia, formar a sus hijos en la cultura y decirle a la cultura que está mi hijo. Porque si yo no lo formo en medio de la cultura, formo un psicótico. Claro. Tan rico que en medio de toda esta complejidad nos digan, no, usted no puede hacer. Muchas veces aparece en el lugar de la represión misma. Cuando uno mira esta diapositiva que se ve como un poquito enredada, no es tan enredada. Porque cuando uno se para, hace las veces como de un mapa que nos dice qué permite pensar la complejidad. Entonces, claro, aparece una relación permanente entre, como en esas polaridades, entre lo estático y lo dinámico, entre el sujeto y el objeto. Miren cómo vamos siguiendo como la línea de esto. Repetición, cambio. Orden, desorden. ¿Cuántas veces, inclusive a nivel de paradigma, sabemos que se tiene que haber una situación de desorden para alcanzar un orden muchas veces? Y siempre se ha dicho que para alcanzar la paz necesitamos hacer la guerra. Después de los periodos de muchas guerras vienen periodos de paz. Y permanentemente está, mire, esto que no se contradice, el individuo con la sociedad. Claro, como es de difícil vivir con el otro, pero yo como individuo no puedo desconocer la posibilidad de vivir con el otro. Esa palabra tan bonita, mito y realidad. Nosotros necesitamos de esto para podernos como desarrollar y poder como funcionar en medio de todo esto y alcanzar como termina esto en lo que permite pensar la complejidad o en una armonía o en una discordia. Una armonía o una disarmonía, de alguna manera nos tiene que reunir esto. En esencia, ¿conduce a qué? Conduce a la posibilidad de la diversidad. Necesitamos tener una diversidad, una capacidad de tener unas miradas variadas, multidimensionales de la realidad que nos reúne. Todo esto para llegar finalmente a tener una teoría que nos va a ir enseñando y eso de alguna manera nos reúne en el proceso de la vida. Y en estos 5 últimos elementos donde dice que es capaz de que la teoría de la complejidad le da un lugar preponderante al sujeto, que es un elemento fundamental. Entender la sociedad no como algo estático, sino la sociedad como una unidad, como algo que permite concebirse como un todo, pero que nos va a permitir buscar o pensarnos en esto que se plantea más arriba. En esencia, porque el tiempo es muy corto, que se me fue el tiempo, en esencia lo llevaría como a lo último, asociar lo que está desunido. Mire la importancia de esto. Hasta nosotros muchas veces tratamos de hacer esto en un proceso clínico con un paciente, de tratar de organizar todo esto para tratar de integrar y conocer un poquito el tema del síntoma. Esta diapositiva es un poco enredadita. No me voy a ahondar en esto, pero si ustedes la tratan de detallar, mira que gira en torno a 4 grandes bloques. Lo que es lo complejo, lo complicado, lo caótico y lo simple. Y cómo están interrelacionados de alguna manera
que aparentemente se ve como un desorden. Aparentemente aparece como un desorden. O sea, mientras yo integro, desintegra. Donde hay una convergencia, hay una divergencia. Mientras hay una imposición, hay un colapso. Mientras hay una transferencia, hay una exploración. Y se empieza como a relacionar todas estas palabras tratando de buscar en la teoría de la complejidad elementos que están en juego ahí y que todos hacen parte de un todo que está ahí. Entonces hay un juego de palabras que se asemeja un poco como en eso que nosotros dimensionamos o tratamos de encontrar muchas veces como en el psiquismo del ser humano, para tratar de pensarnos y tratar de dar cuenta de una serie de elementos que están ahí en juego. Termino un poco con esta parte. Estos 4 elementos que nos plantea acá la teoría. Primero, la realidad se puede interpretar desde diversos posicionamientos. En esencia, nadie tiene la total razón. Hay veces dentro de nuestra postura narcisista nos queremos colocar. 2, hay una descripción en ciencias sociales que no son simples. Uno no puede muchas veces hablar ni siquiera de neutralidad, sino que de alguna manera todo este proceso, la teoría de la complejidad nos permite a nosotros posturas de investigación activa, de buscar nuevas alternativas, nuevas posibilidades, de construir socialmente nuevas cosas. Las complejidades del objeto nos permite a nosotros acercarnos al mundo mismo, conocer el mundo mismo. Y en las teorías de complejidad, uno no puede quedar en una postura reduccionista. Mire, para poder dar cuenta y analizar todo lo que concierne a esta teoría, nosotros necesitamos necesariamente ser muy amplios de criterio, conocer varios elementos. Yo no me cansaré de decir de que nadie tiene toda la razón. Entonces, esto nos lleva como a, bueno, aquí no aparece acá, es como un pequeño examencito que ubican acá en el ejercicio, en la diapositiva de la universidad, si la complejidad es la cualidad de lo que está formado por un solo elemento, y nosotros nos vamos a encontrar que esta postura no es cierta, porque está conformado por muchos elementos. Si el paradigma de la complejidad pretende unir en un mismo espacio y tiempo lógicas que se excluyen y al mismo tiempo se complementan, muy rico hacerlo interactivo con ustedes, pero el tiempo a veces nos traiciona. Nos dice que esto es verdadero dentro de estas lógicas que se colocan acá. Después nos dice si la realidad vayan haciendo el ejercicio, la realidad es interpretable desde diversos posicionamientos y a través de la evidencia y comportamiento social nos va a plantear que esto es verdadero. Y por último, que la teoría de la complejidad se caracteriza por ser integradora, comprensiva, interpretativa e interdisciplinar, y nos va a decir que es verdadero. Estos son una serie de elementos que nos permite como acercarnos. Claro, ustedes necesitan trabajar un poco más esta parte desde este lugar. Bueno, yo los voy a dejar con Lisette. Lisette, ¿tú quieres proyectar tus diapositivas o te las paso por acá? Profe, como te quede, si me colaboras para no, digamos, no como perder tiempo. No hay ningún problemita. Sí. Me vas haciendo Listo. una ceñita y ya. Adelante, Bueno, profe. gracias, profe, por la apertura. Tengo un inconveniente, no, o sea, voy a habilitar video y me dice que no se puede iniciar video. No sé si fue los permisos o es mi computador.
¿O será que en ese caso te tocaría a vos presentar la diapositiva y desde ahí sí? Yo salir, mi voz montar la misma que tenemos. Sí, porque, pues no sé, me dicen no se puede iniciar video. Espera que acá, en esta parte, si querés me salgo y ya montar la tuya. Listo, profe, A ver vale. si te permite entonces desde este lugar. ¿Por qué no me va a salir esto? Wilmer, ¿me oyes? Sí. Wilmer, yo pienso que es mejor que nuestra compañera vaya hablando y tú le vas pasando porque de pronto se pueden presentar como ha estado molestando un poco, entonces es mejor que tú las vayas pasando y ella vaya en ese diálogo, digamos, descriptivo. Bueno, te Listo, sugiero. dejamos mi imagen para después. Luego me conocen. De una. Listo, profe, muchas gracias. No, señora, mira, a ver. Muy propia la intro. Muy propio. Bueno, chicos, entonces damos continuidad a nuestra segunda web conference y en este momento vamos a hablar de la teoría del caos. Profe, ¿me haces el favor? Seguimos. Listo. Y entonces, nuestro primer interrogante es, ¿qué es el caos? Y digamos que dentro de una postura, yo voy a repetir ciertas palabras claves que habló el profe, porque realmente digamos que las teorías tienen como su continuidad, ¿cierto? En la cultura o en el contexto sociocultural, nosotros ¿qué entendemos o con qué asociamos el caos? ¿Será que es igual a desorden? ¿Cierto? Y allá en el lugar donde estamos en este momento, yo quisiera que ustedes digan caos y con qué cognitivamente, ¿qué llega a su mente? ¿Qué visualizan ustedes cuando decimos caos? ¿Será que esa palabra está asociada a un esquema de desorden, de pérdida, de ruptura? ¿Qué es caos? ¿Qué entendemos nosotros como caos, cierto? Y pues la idea es que hoy tengamos un concepto más transformacional de lo que nos dice a nosotros o de lo que nosotros concebimos como el caos, ¿cierto? En nuestro contexto. Realmente la teoría del caos estudia un sistema y este sistema es abierto. Cuando me dice que por qué es abierto, no es lineal. La teoría del caos no es lineal porque lo lineal no es imprescindible. Y la teoría del caos, ¿cierto? Tiene que ver con el entorno, también influyen aspectos internos y externos, ¿sí? Y esto depende del sistema. Entonces, volviendo a qué es la teoría del caos, ya sabemos que es un sistema abierto y no es lineal. ¿Por qué está abierto? Porque también en esta teoría o en este sistema hay un constante cambio. ¿Sí? Y ese cambio es sensible a condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que como inicia un proceso no se mantiene. La teoría del caos nos indica de que, lo que inicialmente se genera o da origen a algo en nuestra vida no es lineal, es decir, no se mantiene, es variable, es cambiante, no es estático, ¿cierto? Y el caos se define como ese factor de impredictibilidad. Por eso les decía anteriormente, es generalmente la teoría del caos o una palabra que la podamos asociar es que es impredecible, ¿cierto? Y su evolución es ser irregular del comportamiento de muchos sistemas no lineales. ¿Por qué? Porque la teoría del caos nos deja gran claridad de que este sistema es abierto y está en constante cambio. No es estático, ¿cierto? Bueno, el origen de la teoría propiamente no viene desde la psicología o nace solo el origen o el concepto es estructurado desde la psicología. Hablamos desde los conceptos, origen de la matemática, la lógico-matemática, la biología, inclusive la meteorología. Y estos grandes aportes se enfocaron en el efecto mariposa,
que le podemos atribuir a Edward Lorenz en 1972, cuando él dice que el aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un torneo en Texas. Esto lo asociamos con el efecto mariposa. No sé si muchos de ustedes en alguno de sus semestres hablaron o en algún momento tuvieron la oportunidad, si no se lo recomiendo, verse La Naranja Mecánica, un gran cineforo, ¿cierto? Que ahí podemos ejemplificar todo esto que vamos a ver hoy o que está enmarcado dentro de la teoría del caos. Ese efecto mariposa tiene que ver, o su concepto tiene que demostrar la interrelación de la causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cambio o cualquier, digamos que paso, por decirlo, cualquier variante en el entorno puede generar o puede desencadenar la variación del suceso, de la situación, ¿sí? El efecto mariposa es una idea que muestra la relación de sistemas complejos y caóticos, lo que decía el profesor y me encanta, y es que cuando estamos de pronto compartiendo escenarios o terrenos en un contexto social con alguna vulnerabilidad, encontramos mucho, es que la vida es difícil, es que los procesos son difíciles, es que todo es complicado, a mí no se me dan las cosas y demás. Es claramente que si cambiamos esa estructura o ese chip, que ese es el ideal, ¿no? En nuestra cultura, las cosas fáciles no generan procesos. Lo lineal no genera crecimiento, no genera construcción, transformación, evolución. Entonces acá nos habla de esa causa y efecto, ¿no? Y también quiero hacerles ahí es más como un proceso de introspección. Cuando yo hablo de causa y efecto, ¿qué ha pasado en mi vida? Hagamos el análisis del último año, ¿no? Les decía, ¿con qué asocio yo el caos? También con qué asocio yo la causa y efecto. ¿Cuáles de esas decisiones, cierto, que hemos tomado en todo nuestro proceso de vida, esas decisiones a dónde me han llevado? ¿Sí? Quizás estoy en el lugar donde quiero estar y esto también es de pronto un poco existencialista, pero es necesario, ¿sí? Yo tengo que, aquí dentro de la teoría del caos, también el profe hablaba de los procesos de adaptación. Bueno, hablamos de unos procesos de adaptación y es que genera en mí cuando algo en mi contexto o en mi cotidianidad cambia o varía. Yo lo tomo como una posibilidad de aprender o de crecer, o ese cambio para mí se convierte en algo caótico, ¿sí? Nosotros mismos conocemos muchas situaciones en las que pequeños cambios, pequeños, o sea, miles, o sea, una milésima, ¿cierto? Una decisión, una palabra, una mirada, una acción, por pequeña que sea, lo que puede desencadenar, ¿cierto? Entonces ahí volvemos a la causa y efecto, ¿sí? Por ejemplo, un pequeño movimiento de nuestro pie en el acelerador de un carro, ¿a qué nos puede llegar? A un cambio de velocidad, ¿cierto? Y si adicional a esta situación, de pronto me tomé unas copas de más, ¿cuál sería el efecto de esa acción? ¿Sí? Pero también, ¿qué pasaría si en ese pequeño cambio freno? Pongo el pie en el freno. ¿Puedo salvar la vida de alguien o la misma mía? Entonces, este es como un proceso de reflexión de realmente nosotros escuchamos en nuestro diario vivir la causa y el efecto, o si lo llevamos a la física, pero realmente cómo lo podemos atribuir estos conceptos y los apropiamos en nuestro proceso de vida, en nuestro proceso de evolución. Pues yo creería que solo estos dos significados nos cambiarían por completo la visión que nosotros desde un contexto sociocultural hemos venido creyendo que es el caos o a lo que venimos atribuyendo que es el caos, ¿sí? Entonces, ese efecto mariposa viene a demostrar la interrelación de causa y efecto que se da en todos los eventos de nuestra vida, en todos los procesos de nuestra vida, ¿sí? Acá lo vemos en nuestra presentación. El caos permite ver el mundo como una totalidad, como una infinita red de relaciones en la que cada elemento está conectado con la totalidad, ¿cierto? Seguimos, profe.
Dentro de esta teoría del caos hay un enfoque tradicional y el enfoque del caos. Y acá podemos ver la comparativa donde en el enfoque tradicional yo diría que es más asociado a lo que culturalmente nosotros le hemos atribuido a... ¿Le doy espacio a José o continúo? Yo pensaría que es mejor que termine si ahorita... Sí. Gracias, sí, totalmente, gracias, mi profe. Entonces, dentro de ese enfoque tradicional podemos asociarlo con el enfoque cultural, ¿no? En lo que nosotros, a lo que nosotros le hemos atribuido al caos. Es que solo la palabra caos, de verdad que nos genera caos, ¿no? Pánico, ansiedad. Entonces, en ese enfoque tradicional nos dice que es posible predecir el comportamiento de cualquier estado futuro a través de esa causa y efecto. Por su lado, el enfoque del caos nos dice que el futuro es incierto. O sea, volvemos a hablar del factor impredecible. No podemos predecir lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? Y la evolución del sistema no ocurre de manera continua, por lo mismo, porque no es un sistema lineal, es un sistema abierto, donde hay factores internos y externos que están en constante movimiento, cambio. Enfoque tradicional. El caos es sinónimo de desorden y puede evitarse controlando el sistema, todo lo que sea posible. Esto tiene, o lo asocio yo también como con el tema del condicionamiento, ¿no? Y el enfoque del caos me dice que hay una relación estrecha entre caos y orden. Estoy completamente de acuerdo con este enfoque porque lo que les decía, chicos, y bueno, acá para todos, incluyéndome, nosotros anteriormente teníamos esa asociación, ¿no? El caos, o sea, nos despidieron del trabajo, tenemos que cambiar de ciudad, el caos, ¿cierto? Y eso hace que nosotros, bueno, generemos una cantidad de emociones y pensamiento más emoción nos genera ciertas conductas que no van a ser las más funcionales ni las más adaptativas, pero en este caso acá nos dice que para ver, hay una relación estrecha o una influencia entre caos y orden, y estoy completamente de acuerdo. También el profe nos indicaba que para que se produjera un proceso de paz o hablásemos del proceso de paz o de la paz, pues debíamos conocer la guerra, ¿cierto? O lo mismo, que realmente la luz es la ausencia de la oscuridad o la oscuridad es la ausencia de la luz y demás. Yo personalmente estoy de acuerdo con ello porque el caos para mí no es desorden, es justo cuando las cosas, los momentos y las situaciones empiezan a buscar su propio lugar. En mis palabras, para mí eso es caos, ¿sí? Y bueno, es muy abierto para quien lo quiera también apropiar en su vida. Cuando llega el caos a cualquier proceso en nuestra vida, es justo cuando ese proceso, esa situación, esa condición o esa área de nuestra vida está pidiendo a gritos que la reorganicemos, ¿sí? Es justo cuando va a empezar o vamos a iniciar un proceso de organización, de orden. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transformación, de cambio. Dice que esto conduce al otro siguiendo un proceso dinámico y no se trata de evitar el caos, se trata de usarlo para autoorganizar, ¿cierto? Lo que hablaba anteriormente. Finalmente nos dice que el enfoque tradicional, el sistema no cambia de manera repentina. Pues no cambia de manera repentina porque para el enfoque tradicional el caos es algo predecible, entonces no podría cambiar de forma repentina porque eso sería lo opuesto a algo impredecible. Y dice que si lo hace se debe a algún error que no ha sido bien controlado, porque acá hablamos del control, ¿cierto? Lo asocio de una u otra manera, en parte como con ese condicionamiento a conductas y comportamientos, que de hecho la teoría del caos la podemos ver y la podemos aplicar a los diferentes enfoques y escuelas que tiene la psicología. Y finalmente el enfoque del caos nos dice que una pequeña perturbación puede causar repentinamente cambios en el sistema. Lo que les hablaba anteriormente del efecto mariposa, como un pequeño, pero un diminuto, cierto diminuto cambio lo podemos llevar a una toma de decisiones, a una acción, a un hábito, a una conducta, como un pequeño cambio en esa conducta, en ese hábito, inclusive en esa forma de pensamiento, ¿sí? Cuando nos permitimos cambiar nuestra forma de pensar, de interpretar las situaciones, el solo hecho de que yo cambie la interpretación
de ese suceso o acontecimiento puede cambiar absolutamente todo mi sistema, ¿cierto? Seguimos, profe, por favor. Y las categorías fundamentales del caos es incertidumbre, genera incertidumbre, pues claramente lo que les hablaba, ¿qué asociamos con el caos? Entonces, ¿y qué va a pasar? Y me despidieron, y entonces ahora soy madre soltera, y lo difícil que es criar, es que yo he escuchado, es que yo he visto, es que mi abuela, y nos llenamos de incertidumbre, ¿cierto? El caos es aleatorio, es al azar, es impredecible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un sistema, vuelvo y repito, abierto, no es lineal. La teoría del caos no es lineal, es irregular, es dinámico, por lo que tiene un enfoque cambiante, es cualitativo, ¿cierto? Es medible y tiene una confluencia multivariables. Estos aspectos los podemos evidenciar en solo una situación, como les decía. Vamos a pensar en una situación específica en la que yo haya sentido caos en mi vida ante la presencia o el origen de esa situación. Y vamos a darnos cuenta que estos elementos o estas categorías influyen o determinan de cierta manera esta teoría, ¿cierto? Siguiente, profe. Teoría del caos y la psicología. Les decía que el origen del caos, su origen no es propiamente de la psicología. Hablamos de la teoría del caos desde la física, desde la parte meteorológica, ¿me fue? Pero desde los estudios o desde el enfoque psicológico, el caos, volvemos a repetir, no quiere decir desorden, hay un orden, pero no comúnmente como lo entendemos. Y ahí viene un proceso muy lindo que es uno de los procesos que son más significativos, pensaría yo, en la construcción de nuestro ser, que es los procesos de adaptación o la famosa zona de confort. Cuando yo evalúo una situación en un contexto, el que sea, independientemente de la situación en la que yo estoy, yo cómo voy a percibir esa situación, como algo caótico que no tiene solución, digamos, ya no veo una solución. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada, ¿cierto?, a que mi vida o a que el proceso fuera de una u otra manera lineal. Y cuando eso lineal se me vuelve cíclico, pues yo me pierdo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se mantengan, ¿sí? Muchas de las personas, no digo que todos los que estamos aquí. Y una invitación es empezar primero a hacernos amigos del caos, ¿sí? A entender y a reestructurar qué significa el caos. El caos no viene a dañarnos, el caos viene a generar cambios, sí, pero son cambios que son necesarios para ese crecimiento y para esa evolución, ¿cierto? La teoría del caos está hecho a la medida del hombre, un paradigma que trata con el comportamiento complejo y los sistemas interactivos, lo que decía el profe. Es una teoría compleja, estamos hablando de la teoría de la complejidad, porque no hablamos de un proceso que inicia y finaliza como inició. Ay, ahora sí me dejó ver, me dejó ver rapidito y se fue. Bueno, sigamos. Entonces, dentro de los... No, mi profe, decía mi imagen, es que la cámara como que me mostró y se fue. No, aquí vamos bien con la diapositiva. La teoría del caos y desde los diferentes enfoques, desde el método científico, desde donde podemos de una u otra manera analizar o contextualizar esta teoría desde el enfoque humanista. Yo les estaba hablando un poco mucho de existencialismo, cognitivo-conductual, porque hablamos de unos cambios, de una transformación, de unos procesos de adaptación, sistémico, porque hablamos de un sistema y hablamos precisamente de esos cambios que pueden tener como origen en ese sistema, en ese micro o en ese macrosistema. Desde lo conductista y claramente desde el psicoanálisis, porque la teoría del caos lo que nos dice es que él analiza, por decir de alguna manera, es como un análisis que está basado en esos cambios o en ese origen, en el nacimiento de esa situación y en la transformación de esa situación, ¿cierto? Teoría de caos y psicología. El ser humano es complejo y difícil. Llegamos a predecir acciones, pero lo que sí es
pero lo que sí podemos hacer, ahí estaba mal, es explicarlo de manera más compleja sin tener que depender solo del método científico y saber cómo cerebro, mente y cuerpo trabaja como un sistema abierto hacia el medio ambiente. Inicialmente les decía que la teoría del caos no es un sistema lineal, es un sistema abierto y que digamos que la dirección de él es bidireccional porque influye en aspectos internos tanto externos, ¿cierto? Y acá nos está diciendo de que dentro de ese proceso interviene nuestra parte mental, psíquica, nuestra parte física y también nos habla de ese contexto, ¿no? El medio ambiente es el contexto en el cual está inmerso pues el individuo y cómo eso que está fuera en ese sistema, ¿cierto? Externo, cómo también puede influir. El profe hablaba también de la problemática social que muchos de ustedes tomaron como referencia para el trabajo de la unidad 2 y fueron bastantes aquellos que decidieron trabajar o analizar el tema de la pandemia, del COVID-19. Y yo lo asocio en algo y acá pues sí es algo muy personal, no porque sea psicóloga, creo que es algo ya implícito dentro de mis rasgos de personalidad. Acá les hablaba de que la teoría del caos también tiene que ver con ese contexto en el que yo estoy. En ese momento yo trabajaba en una entidad de salud. Entonces, todo lo que le colocaban a uno como profesional de la salud para hacer las intervenciones y demás con los pacientes, y desde el hecho de que le entregaban el concepto como positivo de COVID y el caos, ¿no? Lo que yo veía, el caos que le generaba a esa persona, el solo hecho del concepto médico, ¿cierto? Y a mi parecer, que lo vi en muchos pacientes y en muchas personas cercanas, como la concepción que yo tengo, ¿cierto? A nivel cultural. Entonces, a nivel cultural, ¿qué escuchábamos? ¿Qué escuchábamos afuera? ¿Qué decía nuestro entorno sociocultural? El que le da COVID se muere. El que le da COVID no sale. ¿Sí? Muchas voces externas nos decían eso. Entonces, ¿cómo lo que está afuera puede llegar a influir en eso que para mí puede llegar a ser un aprendizaje o puedo verlo desde el caos cultural, ¿no? Desde el caos que no viene para generar un proceso de aprendizaje, de cambio o de transformación, ¿cierto? Entonces acá nos dice que el modo de ver el mundo ha cambiado y la forma de estudiarlo también. La teoría del caos y sus ramificaciones pueden ser usados como herramientas conceptuales para entender la metodología de la psicología, lo que les decía, cómo nosotros hoy podemos hacer un cambio de clic, ¿cierto? Y cambiar ese esquema con lo que yo de pronto en mi proceso de vida, 20, 30, 40 años, los años que tengamos, y con que yo asociaba las situaciones difíciles, cómo yo inclusive, qué estrategias de afrontamiento yo llegaba a tener frente a una situación, solo por el hecho de concebirla como algo amenazante, porque para mí todo lo que represente caos es amenazante, pero ¿qué pasa si yo hoy empiezo a darle una lectura y una interpretación completamente diferente a esta teoría del caos? Y como les decía, es hacernos amigos. Yo siempre he dicho que las emociones son todas necesarias, ¿no? Cuando me preguntan, ¿las emociones son buenas o malas? Para mí son necesarias y son palomas mensajeras que siempre traen un mensaje implícito. Debemos aprender a escucharlas. Y dentro de ese caos, pues, cuánta montaña rusa a nivel emocional y cognitivo, de hecho, porque también el pensamiento empieza a generar ahí su rol protagónico en este tipo de situaciones que les llamamos caos, ¿no? Entonces, la invitación es a que empecemos a reestructurar un poco este concepto. Siguiente, profe. Listo. Y desde el proceso cognitivo ligado al caos o los postulados, digamos, que vamos a resaltar en esta tarde y en esta teoría del caos es de Briggs y Pitt, que dice que lo impredecible conduce a lo nuevo. Recuerden que la teoría del caos o una palabra clave o con lo que podemos asociar la teoría del caos es que es impredictible. Entonces, no, lo impredecible debe ser asociado con incertidumbre, con miedo, ¿no? Hablamos también del miedo. Pues qué bueno que llegue eso diferente.
eso que sea imprescindible, que yo no lo haya esperado, o que quizás sí yo lo pude haber generado, pero desde mi inconsciente y ahora no sé cómo afrontarlo, pues nos va a conducir a algo nuevo. Y lo nuevo no necesariamente tiene que ser negativo, ¿cierto? O que pueda llegar a generar alguna ruptura en nuestros procesos. Entonces vamos a empezar a hacer como esa tareita, mis chicos, es la invitación. Y finalizamos con la suerte favorece solo a la mente preparada. Allí concluimos los procesos de adaptación, ¿cierto? ¿Qué tan adaptados estamos a esos cambios, a esos constantes cambios? Yo también cuando hablo o digamos que digo teoría del caos, lo asocio con las fichas del ajedrez, ¿no? Una sola ficha, o sea, un solo toque o pequeño movimiento, todo lo que puede, digamos, desencadenar o el cambio o el ritmo de postura que puede generar una sola ficha, un solo toque, un solo roce. Entonces, tenemos que estar preparados para el cambio, ¿sí? No digo que frente al cambio nos vamos a sonreír, pero sí debemos de empezar unos procesos a fortalecer nuestros procesos de adaptación y a fortalecer esas estrategias de afrontamiento como futuros psicólogos, chicos, y claramente como profesionales de la salud mental. Yo pienso que ese dicho que se conoce culturalmente como en casa herrero asadón de palo, no. Qué lindo es que yo pueda vender salud mental, pero que esa salud mental se vea reflejada en lo que yo digo, en lo que yo hago, en lo que yo pienso. Recuerde que nosotros somos el resultado de lo que vemos, en lo que decimos, de lo que hablamos. Entonces, esa es mi invitación. Denle la mano al caos, que cuando el momento justo donde llega el caos es porque ese proceso, esa situación, esa condición, ese proceso va a llegar y va a ubicarse en la postura, en la posición que debe ir. Es una reorganización de cualquiera de nuestros procesos, ya sean personales, sociales, profesionales. Muchas gracias por el espacio, al profe Juan, al profe Weimar, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, continuamos con nuestra segunda web conferencia. Bueno, Juan Pablo, ¿estás por ahí? Le iba a trabajar Sí, la señor. persona de Elixia, pero tuvo una dificultad de salud, entonces Juan Pablo nos va a ayudar con esta teoría. Entonces te lo va a ir pasando por acá para que ganemos un poquito de tiempo, Juan. Claro que sí, mi profe. Yo ya encendí la cámara, estoy desde el teléfono y desde el computador por si se llega a ir. Entonces me van a ver viendo tanto el teléfono como el compu. Entonces, por si acaso. Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Suárez, yo soy psicólogo y pues voy a dar continuidad a esta segunda web conferencia y vamos a hablar precisamente sobre la teoría de los sistemas. Entonces, si gusta, profe, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué pasa con la teoría de los sistemas? ¿O qué es la teoría de los sistemas como tal? Pues bien, en los años 50, un biólogo que se llama Ludwig von Bertalanffy, gracias, perdón, el nombre es como súper complicado. En todo caso es que es un biólogo que intentó agrupar todo esto de la ciencia y demás, dado que teníamos diferentes formas de ver el mundo, y bueno, él que nos dice, en los años 50 empezamos a generar esta nueva perspectiva que es la teoría de los sistemas, donde empezamos a ver que una cosa no es aislada de la otra y que las cosas funcionan como un todo. Bien, entonces a partir de los años 50 se empieza a generar todo este proceso. Él es uno de los principales autores de toda esta teoría y que permite engranar todo el sistema. Aquí es lo que vamos a conocer. Entonces, esto o esta teoría surge a partir de un conjunto de necesidades, que es la que tenemos como sociedad, como personas, cuando damos rechazo a esta parte reduccionista, que era lo que veíamos, por ejemplo, en la primera web, cuando hablamos del positivismo y demás, cuando empezamos a ver que ya no necesitamos reducir tanto las cosas, donde no podemos hacer, dejar a un lado tantas cosas importantes sin empezar a ver a las estructuras no de una forma individual, sino una parte completa de un todo, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, aquí empezamos a ver cómo funciona la teoría de los sistemas. Si bien es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, es decir, los sistemas están compuestos por microsistemas, es decir, sistemas más pequeños que a su vez conforman un sistema más grande y así sucesivamente, y todos trabajan de una forma interrelacionada.
Es decir, uno no es ajeno a otro, pero más adelante vamos a ver como unas pequeñas características que dividen este tipo de sistemas. Sin embargo, en últimas, el sistema es algo abierto, es algo que interactúa todas las estructuras de un todo, no se ve de una forma aislada, ni se empieza a estudiar de forma particular, como por ejemplo, hablamos del ser humano y empezamos a ver órgano por órgano, sino aquí ya vemos la totalidad, ¿no? Entonces empezamos a ver al ser humano como algo completo. Entonces empezamos a ver los sistemas, cómo interaccionan entre sí. Recordemos que como parte de un biólogo, pues entonces demos un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de biología, ahorita más adelante damos uno de psicología, cómo interactúa, por ejemplo, una flor cuando empezamos a hacer todo el proceso de fotosíntesis. Entonces ahí vemos cómo ella empieza a crecer, una planta, empieza a interactuar con su ambiente, que es el ambiente, entonces sería el sol, las nubes, la lluvia, y empezamos a hacer todo ese proceso de interacción con la planta en sí misma. Cada uno de estos procesos lleva a un objetivo y una relación en últimas y un fin total. ¿Por qué se dice que estos procesos o este sistema es abierto? No solamente es abierto, sino cerrado, pero por lo general la teoría del sistema se abre de un proceso abierto, es decir, porque hay una interacción constante de cambios de forma estructural, no es estática, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver cómo vamos, a lo largo del tiempo también se va transformando a raíz de estas interacciones. Empezamos a ver no solamente estos pequeños detalles, sino cómo interactúa cada uno de ellos con su entorno, ¿no? Entonces ahorita cuando vemos los tipos de sistemas que son cerrados, empezamos a ver que hay dos tipos de sistemas cerrados, que son, precisamente aquí los noto porque siempre se me van, y es aislado y no aislado. Entonces, cuando hablamos del aislado, vemos cómo un sistema funciona solito, sin necesidad de interactuar con cualquier otro organismo. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, una olla a presión, ¿no? Entonces, dentro de la olla a presión, todo por dentro empieza a interactuar, pero la olla a presión no interactúa con el exterior. Ahora bien, diferente si colocamos, eso es cerrado, ahora sí, aislado, perdón. Ahora bien, si colocamos un ejemplo de un sistema cerrado no aislado, es que tenemos el televisor. Por ejemplo, tenemos un televisor, todo dentro de él funciona en una forma de sistemas. Entonces tenemos la tarjeta de memoria, los cables, los circuitos y demás, y funciona solito. Sin embargo, necesitamos electricidad para que todo este sistema empiece a funcionar. Bien. Así es como vamos funcionando los sistemas. Hay algo particular con esta teoría y es que no solo aplica a las ciencias sociales, sino también aplica a todas las ciencias en general. Precisamente era la visión que se tenía desde los años 50 y aquí es donde empezamos a ver que esta teoría no es transversal a la física, a la química, a la matemática, a la economía, la sociología, la psicología y todas las ciencias como tal, tanto formales, naturales, sociales y demás tipos de ciencias, donde empezamos a ver todo este tipo de interacciones, ¿no? Y empezamos a entender cómo esta teoría como tal es transversal. Por eso hay tantos ejemplos, incluso en parte de un tipo de sistema cerrado, también podríamos hablar, por ejemplo, sobre una silla. Entonces, una silla está compuesta sobre su cojinería, está compuesta sobre tuercas, tornillos y demás, y ella en sí misma puede trabajar solita, es decir, no necesitas a alguien para que sea silla, ya es una silla en sí misma. Diferente a cómo funcionaría un sistema social. Entonces aquí es donde empezamos a ver como, bueno, entonces un ejemplo sencillo no me responde un ejemplo mucho más amplio cuando hablamos de relaciones interpersonales. Entonces cuando hablamos de una sociedad como tal, de algo tan complejo como la sociedad humana, empezamos a ver cómo la interacción, cómo la comunicación hace parte fundamental de todo este tipo de interacciones, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es ese proceso, que precisamente hablamos de estos elementos que viene uno de entrada, uno de proceso y uno de salida. Lo de entrada puede ser tanto algún objeto, comunicación, proyecto, máquina, persona, que genera un proceso. Este proceso, es decir, tenemos un algo, vamos a colocar el ejemplo de, estamos en una empresa, ¿no? Entonces estamos en una empresa, vamos a producir X o Y producto
ingresa la materia prima. Dentro de la materia prima, pues ya sabemos, vamos a hacer una empresa de celulares, entonces tenemos circuitos, tarjetas de memoria, las pantallas de los teléfonos. Eso por sí mismo es materia prima, que son las entradas. Para obtener un teléfono de alta gama, entonces hacemos todo un proceso. El sistema se encarga de ver ese proceso en últimas, cómo va encajando cada una de esas estructuras para que se vuelva para que el proceso tenga un fin último, que es un resultado, y en este mismo es un output, que es la salida, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver todo este proceso en la parte de sistemas. Ahora, cuando se habla de personas, vemos que la teoría se extrapola más que todo a las ciencias económicas y en la parte de la psicología organizacional. ¿Y cómo la vemos? Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo las personas empiezan a interactuar, ¿sí? Cómo cada recurso humano proporciona un proceso dentro de la entidad y produce un producto. Entonces, hablamos de una empresa grande, volvemos a la empresa de celulares, cómo estas personas, desde la persona que trae la materia prima, hace parte de esta entrada, ¿sí? Luego vemos todo este proceso, toda la parte de manufactura, perdón, todo el proceso de las personas que están a cargo de realizar estos procesos y finalmente tener la salida. Pero ojo, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Mi profe. Segundo que no me quiere pasar. No se preocupe, profe. Listo. Entonces, más adelante les voy a mostrar un gráfico que precisamente habla sobre este proceso. Bueno, acá era lo que les explicaba. Ahorita les termino de explicar lo de la salida y cómo esta puede ser retroalimentada posteriormente. Entonces, siguiendo precisamente con esto de los sistemas abiertos y cerrados, era lo que acababa de explicar hace unos minutos. Sabemos que los sistemas abiertos son biológicos, son sociales, interactúan de forma dinámica, ¿sí? Puede ser bidireccional, recordando siempre que, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema social o de una persona en sí misma, yo soy ambiente o soy, sí, soy ambiente para otra persona desde una postura un poco más conductista. Entonces yo soy ambiente para otro ser humano, entonces somos ambientes entre sí, y cada una de nuestras interacciones obtenemos con el ambiente, o sea, el contexto como tal también hace parte del ambiente. Entonces empezamos a observar cómo nosotros interactuamos dentro de este contexto y obtenemos cierto resultado, ¿sí? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empezamos a ver el sistema cerrado, perdón, donde eran los ejemplos que previamente les daba, donde por ejemplo tenemos aquí en la imagen de una tuerca, donde por sí misma pues ella está ejerciendo su labor, que es de sostener el tornillo, pero no necesita un ente externo que me permita seguir siendo tuerca, así como por dar el ejemplo. Entonces seguimos, gracias. Aquí era la parte donde les quería dar, siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de la empresa, donde extrapolamos la teoría de los sistemas a una parte de psicología organizacional o una parte de administración de empresas o de economía incluso. Entonces aquí tenemos la entrada, quiero que vean a mano de izquierda está la palabra entrada, ahí vemos por ejemplo la materia prima, luego hacemos el proceso, que es toda la parte de manufactura y demás, tenemos la salida, que sería el celular. Ahora bien, ¿cómo hacemos que esto sea una retroalimentación? El simple hecho de vender el teléfono me genera un capital. Ese capital va nuevamente hacia la empresa y lo invertimos nuevamente en materia prima, en pagarle a los empleados, en la nómina y demás. Entonces, así es como funciona la teoría de sistemas dentro de una organización, si la queremos extrapolar a las ciencias sociales dentro de la psicología organizacional. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hacemos entonces en un campo un poco más amplio como lo social? Entonces aquí es donde empezamos a ver. Listo, entonces vamos a dar un ejemplo de estamos en el Chocó y empezamos a ver que la comunidad tiene ciertos problemas con alimentación, ¿sí? No tenemos alimento. Entonces, para que funcione esta interacción, entonces empezamos a ver las variables ambiente, entonces tenemos el mar, tenemos pesca como herramienta, ¿sí? Entonces, mezclamos esto como un input, es decir, la entrada, hacemos todo el proceso sería pescar, ¿sí? La salida sería vender ese pescado a ciertos comerciantes, a ciertas personas de la zona cercana que no tengan como la posibilidad o las herramientas para inducir a la pesca. Y a partir de eso tenemos precisamente esta retroalimentación que sería el capital. Ese dinero vuelve y juega. Entonces hacemos ese círculo donde permite mitigar cierto tipo de cosas.
¿no? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora bien, aquí es donde tenemos diferentes partes de la teoría, y es precisamente que tenemos una retroalimentación, que era lo que acabamos de explicar, la totalidad, ¿sí? Que la vemos desde todas sus partes, no la vemos una a una, sino como un todo. Ahí es donde empezamos a pensar como sistémicos, ¿sí? Y empezamos a ver el todo. Ahí es donde empezamos a entender cómo funciona, y no podemos aislar una cosa de la otra, sino ver las relaciones existentes. ¿Qué pasa con la homeostasis? Entonces, es cuando empezamos a ver la tendencia hacia el equilibrio. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en las ciencias económicas, cuando empezamos a ver la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, cuando la oferta es muy amplia, pues la demanda empieza a disminuir, las ganancias para las empresas empiezan a disminuir por tanta competencia y demás. Ahora bien, si le subimos, muy posiblemente la gente deja de comprar. Entonces ahí es donde empiezan a jugar, y lo que busca en últimas el sistema es nivelarse y regularse para que todo sea lo más equitativo posible, y entonces busca ese punto de equilibrio donde todas las empresas logren ganar el suficiente capital o logren estabilizar el capital que siguen ganando, ¿sí? De una forma natural, y así sucesivamente pasa con esto de la homeostasis. Ahora bien, ¿qué pasa con la entropía? Aquí es donde entra una variable tiempo, ¿sí? Que esta variable lo que nos dice es, bueno, empezamos a ver el sistema y este se empieza a colocar un tanto defectuoso, empieza a tener varias carencias a causa precisamente del tiempo y de no hacer un proceso de innovación, no hacer este tránsito hacia la evolución, que es lo que busca en últimas el sistema, por lo que les decía, no es estático. Entonces, ¿qué pasa con la entropía? Pues ahí es donde empezamos a ver cómo todo se empieza a desmoronar. Entonces acá les coloco el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, hombre, de BlackBerry. No sé si ustedes se acuerden, era una empresa auge por allá en el 2007, 2008, donde todo el mundo tenía el BlackBerry, donde todo el mundo tenía PIN, y bueno, entonces esto tuvo un auge grandísimo. Pero a raíz de un conjunto de malas decisiones donde la empresa no logró llegar a cierto proceso de innovación y demás, pues fue cayendo paulatinamente en pique hasta el momento de que ya BlackBerry pues no es existente en el mercado, básicamente. Entonces, esto pasa con entropía. Ese es el ejemplo que podemos ver. Luego tenemos la complejidad, donde empezamos a ver que las relaciones interpersonales de las personas, pues en últimas, o lo que se podría ver, medir, observar dentro de estas relaciones es la comunicación, pero no solamente la comunicación verbal, sino también podemos ver la comunicación no verbal, el lenguaje de señas, las imágenes y demás, donde empezamos a entender todo este proceso dentro de las dinámicas de las personas, ¿no? La equifinalidad, donde empezamos a entender que no solo se puede conseguir resultados similares con diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos todo el proceso de transformación del papel, entonces vemos que hay hojas reciclables y hay hojas que vienen directamente de los árboles. Para obtener la hoja, puede ser amarilla o blanca, pues hicieron procesos diferentes. Una se recicló, la otra se extrajo directamente del árbol, pero en últimas obtuvimos una hoja de papel, ¿no? Entonces, esto va ocurriendo con el sistema, que hay diferentes procesos para obtener el mismo resultado, ¿no? Independientemente de que la materia prima, el input, ¿sí? La entrada sea diferente. Eso por un lado. Ahora creo que tenemos preguntas, perdón. Yo leo el chat y propelicidad. Ah, listo. No. Entonces tenemos la sinergia, que es precisamente este conjunto de interacciones que existen, cómo vamos a lograr llegar a este fin último. ¿Listo? Entonces, seguimos, mi profe. Muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos desde dos, digamos que la teoría de sistemas que nos saca. Entonces, tenemos la ciencia, ¿sí? En últimas, lo que les decía, empieza desde los años 50, empezamos a ver que ya esto es transversal, empezamos a verla como con los ojos de un sistémico, en últimas, y es ver el todo, ¿sí? Pero desde la parte de la filosofía de los sistemas, pues empezamos a entender el mundo de una forma diferente, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, uy, hay un micrófono, empezamos a ver cómo
cómo las interacciones sociales empiezan a cambiar, cómo el conocimiento empieza a cambiar, la producción del conocimiento en últimas empieza a cambiar. Ya entonces no vemos aislada la física de la química, sino también la vemos unida. No podemos ver la psicología aislada por ejemplo, la antropología, perdón, de la sociología, sino empezamos a verla como nosotros nos vamos complementando. Entonces, esta postura, lo interesante de la teoría de los sistemas, es que nos permite interactuar como profesionales en ciencias sociales, como psicólogos, a interactuar con otras áreas, con otras disciplinas, con otras carreras de una forma interdisciplinaria. Es decir, si tú te vas por la organizacional, pues qué mejor que te apoyes en un administrador de empresas, que te apoyes en un ecónomo. Si te vas por la clínica, pues qué mejor que te apoyes con un psiquiatra, con otras personas de salud mental que aborden este tipo de problemáticas. Si te vas por educativa, pues qué mejor que los docentes. Si te vas por jurídica, qué mejor que los abogados. Así sucesivamente es entender cómo esta teoría de sistemas lo hacemos de una forma interdisciplinaria, donde no somos agentes externos, donde no somos agentes totalmente autónomos, sino trabajamos en un colectivo, donde trabajamos con base a un conjunto de relaciones para en últimas tener un fin, ¿no? Entonces, pero ojo, no lo confundamos tanto con trabajar en equipo, sino con las relaciones. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, esto era lo que les decía, las TGS, que son la teoría general del sistema. Hablamos precisamente que existen sistemas dentro de un sistema, entonces, digamos que funciona como pequeños y grandes. Entonces se han visto los relojes internamente, esos antiguos, cuando uno veía que les daban cuerda y demás, todo funciona como pequeños en grandes. Entonces son pequeños, 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 pequeños en grandes, que a su vez están dentro de un círculo más grande y a su vez dentro de otro círculo más grande. Entonces así funcionan los sistemas. Un sistema está compuesto por subsistemas un poco más pequeños y así sucesivamente. Y eso es lo que provoca esta interacción en últimas, ¿no? Ya sabemos que es un sistema abierto, ya lo explicamos. Ya sabemos que los sistemas más allá de... están contenidos unos de otros. Sí, sí, se podría hablar que están contenidos unos de otros. Precisamente aquí estoy leyendo el chat, pues lo que me sale. Listo. Entonces, seguimos con las funciones, ¿no? Que tiene. Entonces, más allá de la estructura que pueda tener el sistema, es decir, más allá de cómo esté ejecutado, básicamente, si ustedes ven, casi todos los países del mundo tienen conformado pues un sistema político, un sistema económico, un sistema educativo, un sistema de salud, ¿sí? Casi todos de ellos los tienen, y todos tienen básicamente las mismas estructuras. Apareciese, ¿no? A simple vista que todos tienen casi que las mismas estructuras, sin embargo, cada uno funciona de forma diferente. ¿Gracias a qué? A estas interacciones. A eso es a lo que vamos con. No importa la estructura, porque si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene básicamente las mismas estructuras, pero las políticas son diferentes. Cómo funciona el Ministerio de Salud es diferente cómo funciona la salud en Cuba a la salud en Colombia, es diferente cómo funciona la educación en Suiza a la educación en Colombia, ¿sí? O sea, todo va cambiando a pesar de que se tenga la misma estructura. Por eso les digo, no se me enfoque tanto en la estructura, sino a estas relaciones, en últimas. ¿Cómo funciona? ¿Bien? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer todo este paréntesis, o bueno, más que paréntesis, empezamos a hacer toda esta síntesis, donde empezamos a decir, ok, entonces empezamos a ver el mundo desde la teoría de los sistemas, que existen diferentes sistemas que interactúan entre sí. Entre ellos funcionan como algo regulador, es decir, ellos mismos se van regulando, que era lo que hablamos previamente, que en últimas buscan esa estabilidad, este continuo y esa forma de arrastre, ¿no? Siguiente, digamos que ya son las 4:30 por tiempo, vamos que corremos. Ahora bien, ¿qué pasa con cómo podemos ver este paradigma dentro de la psicología? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar, y era lo que les decía hace unos minutos, y es que la comunicación en últimas es lo que nos permite evidenciar esas relaciones existentes entre las personas. ¿Bien? Sea la comunicación, sea escrita, verbal, hablemos de todo tipo de lenguaje de señas y demás, no siempre tiene que ser el habla, ¿no? El speak. También pueden haber diferentes formas de comunicación, y precisamente esa es la forma de medir. Entonces, cuando hablamos de personas,
empezamos a ver la relación entre dos o más personas. Bien, recordando que una es ambiente para otra y así mismo funciona la interacción. Entonces, es un poco de toma y dame, vamos a construir, tenemos un mismo fin, pensemos como en una organización, pensemos como cuando estamos construyendo un documento, entonces cada uno da como sus posturas, empezamos a trabajar de una forma interdisciplinar, pero las relaciones que tengo con X o Y persona dentro del grupo es lo que se evidencia en la teoría de sistemas, más allá de este trabajo en grupo. Listo, no siendo más, vamos a ver si alguien tiene preguntas. Los signos y símbolos sociales, formación de diferentes interrelaciones, claro que sí, el sistema. Listo, creo que sí, ahí están dando como su opinión. Vamos a terminar esta partecita y ya podemos global así si alguno de nuestros estudiantes tiene alguna inquietud. Le hizo mi profe. Simplemente son dos cositas para recordarles. Esto es lo que está en la guía que tenemos nosotros para este momento 3. En primera instancia nos dice tomar las lecturas de la unidad 3 y establecer las principales características propias de cada paradigma emergente. Aquí vamos a trabajar el de la complejidad, el del caos y el de sistemas. Y su relación entre ellos, muy parecido a lo del momento 2, diseñando una infografía para esto. Viene un segundo momento, después de leer el texto de la globalización del miedo de Ordóñez, vamos a plantear con nuestras propias palabras un escenario específico donde la globalización pueda generar una sociedad global en estado de miedo permanente. Mire que aquí ya nosotros nos posibilita desde acá dejarnos ver con nuestras palabras, lo cual no implica que no consulten algunos autores. Es muy importante a veces hacer el soporte pues como conceptual de esto. Y viene la parte colaborativa, donde a partir también de la lectura de la globalización del miedo de Ordóñez, el grupo debe dialogar y proponer un fenómeno social actualizado que se debe construir con los siguientes factores: propagación global del miedo, el papel de los medios de comunicación en dicho fenómeno y la sociedad global en estado de miedo permanente. Este escenario problemático deberá ser mínimo de una página y se realiza con aportes de todos los integrantes del grupo. Aquí es muy importante, mire, no nos cansaremos de decirle la importancia del trabajo colaborativo. Sé que muchos han tenido dificultades para esto en algunos de los grupos. Hay grupos de pronto, entre ellos algunos compañeros o compañeras muy ausentes, pero en psicología el trabajo colaborativo y grupal es muy importante. Entonces, lograr construir un documento de estos en equipo es una gran tarea. Y por último está elaborar un análisis de caso teniendo en cuenta el escenario problemático que realizaron en la discusión del foro y propongan una propuesta de solución fundamentada en los principios teóricos propios de un paradigma emergente que permita un análisis reflexivo, no solo pragmático, sino también teórico en tales propuestas. No se les olvide, mire, en el foro deben de reflejar sus posturas, porque hay veces que aparecen, por ejemplo, en el documento que entregan, pero no hay veces como tutor se queda sin saber, y este estudiante qué aportes hizo, cómo dinamizó la discusión, pero aparece en el trabajo grupal. Entonces la idea es que sus aportes en esto que nos pide acá, para este tercer momento, se vean reflejados durante el documento y durante las discusiones que hacemos durante el foro. Estos son los elementos que tenemos para este tercer momento. Está la bibliografía y agradecerles. No sé, vi que por allá ahora le iban a hacer una pregunta al liceo José. Dijimos que al final, sí, no profe. sé si hay alguna inquietud. Sí, profe, ¿me escucha? Muy bien. Muy buenas tardes, profesor. Saludos, compañeras, compañeros. Yo me encuentro en Medellín.
Un fraternal saludo a todos y todos. No sé si es una pregunta exactamente, pero sí quería, en medio de mi caos, confusión y desorden mental, decir que si Lisette se refería precisamente a eso que nosotros consideramos como caos desde el punto de vista psicológico y también físico, y también digamos que coadyuvar en la posición de que el caos no necesariamente es negativo, es decir, yo pienso que es cuestión como de actitud, ¿verdad? Porque ¿quién me garantiza a mí que la persona que uno ve por ahí en medio de la calle, en medio de un caos, lo que nosotros normalmente llamamos locos, es realmente quien vive un mundo libre y normal, un mundo que nosotros sencillamente no lo vemos como convencional, pero que es su mundo, ¿verdad? Yo observaba hace unos meses a una persona de estas en plena calle fijándose en un espejo de esos que hay en los edificios y se hablaba a sí mismo y hacía cosas y yo lo analizaba y yo decía, ¿cuál será ese mundo? Es decir, lo que la gente lo ve normalmente como un loco, yo lo veía como algo normal porque ese es su mundo y es normal, como es normal el mundo en el que nosotros vivimos, es decir, o el que consideramos que es normal, porque tampoco lo sabemos. Entonces, era en esa dirección que quería hacer, pues, como la intervención acerca de la exposición de la profesora Lisette. Muchas gracias. Perfecto, Lisette, ¿tenés algún comentario al respecto? Gracias, profe, gracias, José. Claramente, tú lo acabas de concluir, ciertamente. Lo que para nosotros, digamos, puede ser locura, quizás para ellos es cordura. Quizás para ellos es una locura que alguien esté desesperado por conseguir 180.000 pesos para pagar la factura de la luz porque se la van a cortar. Sí, es un ejemplo. Y ellos, pues, no, digamos que pensando o adentrándome a ese mundo, ¿no? Como tú lo decías, pues uno no sabe cómo es su mundo, ¿no? Es ese mundo, ese entorno. Pero claramente que para concluir, sí, el caos es como la interpretación personal que cada uno de nosotros, digamos que durante nuestro proceso de vida, donde influyen procesos o aspectos socioculturales, experiencia también, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, yo he aprendido que el caos es madurez, por ejemplo, yo lo puedo asociar con ello, que es crecimiento. Otra persona que, digamos, desde sus experiencias puede referenciar o asociar el caos con incertidumbre, con pérdidas, ¿cierto? Con quebrantamiento, con rupturas. Entonces, digamos que la idea es, como lo decía el profe, no hay una verdad absoluta, pero sí es una invitación a ser un poco más flexibles con las estructuras y los esquemas. Lo que nosotros hemos asociado el caos, y yo les decía, ¿por qué no podemos cambiar esa interpretación y hacernos amigos del caos? ¿Por qué no escuchar qué viene consigo ese cambio? ¿Qué trae consigo eso que yo le llamo caos? ¿Realmente es caos o realmente es aprendizaje? ¿Realmente el movimiento del proceso de mi vida realmente es para dañarme o es para edificar ciertos procesos? Entonces, esa es como la conclusión que quería compartir con José y con todos. Muchas gracias, José, por estar activo en este encuentro que es tan importante para todos nosotros y que esperamos sea edificante en el proceso de aprendizaje y conocimiento y fortalecimiento de ese conocimiento para ustedes. Es por y para ustedes. Perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud o si no, para agradecerles de antemano pues que hayan estado presentes en esta web. Muchas gracias a Lisette, Juan Pablo, por dinamizar este proceso. Profe, que gracias, que muchas gracias y que muy bien el rol de director suplente. Bueno, muchas gracias. Ante todo, deseándoles, miren, toda la motivación, toda la energía. Entramos ya a este último periodo, un periodo de 175 puntos, y después ya al pie de la natilla y los buñuelos vamos a ir cerrando este curso por allá en diciembre, pero la idea es que mantengan sobre todo la motivación por esto, por su proceso formativo, por
y no me cansaré de repetirle, sobre todo la posibilidad de mantener este trabajo grupal. Traten de encontrarse, de mirarse en estos procesos porque ayuda mucho. Y la psicología tiene mucho que ver con esto. Cualquier cosa entonces con sus tutores y los esperamos pues como en las nuevas actividades y vamos con todo con esto. Muchas gracias y nuevamente gracias pues a los docentes que nos acompañan en este proceso. A ustedes, profesor, muchas gracias, muy amables, mucho conocimiento hemos adquirido hoy. Mi profe, la foto. ¿Cómo es esto? No sé. Es simplemente tomar pantallazo a todos, profe, y enviársela al director Schulter. Hay que dejar de compartir la pantalla y colocar la pantalla grande e invitar a todos No lo he los podido dejar queridos. de compartir de stop share. Debe ser, sí, señor. Y luego todos activamos la cámara y nos tomamos un pantallazo para tener esa cercanía con todos. Entonces, peinémonos. Bueno, los que no me aparecen todos acá. Tendría que cambiar la forma de pantalla para que cojan. Si quieres, yo puedo tomar un par de fotos y las paso luego. Perfecto, Carolina. Ok, entonces a la cuenta de 1, 2, 3. Sonrían. Ahí quedó una. Muy bien, han quedado súper. Bueno, voy a hacer otra por si acaso. Falta alguien. Ok, entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, gracias. Gracias, profe Carolina. Bueno, hasta la próxima. Edwin, Wilmar, Wilmer, quería agregar algo nomás. Recuerda que en el ejercicio deben hacer la continuidad, porque lo que se busca es eso, que lo que hemos hecho de pronto como ejercicio en el momento 1 nos sirva para luego lo que hicimos de momento 2 y ahorita en la construcción del momento 3 que se sirvan de eso, no que comiencen a pensar en otra situación problemática psicosocial, sino con la que se ha estado trabajando, porque a veces nos comienzan a preguntar que si tienen que plantear otra, no, que se sirva de la que ya han planteado o no tenían claro, o sea, que lo que hemos hecho anterior nos sirva para ese mejoramiento de esa reflexión del ejercicio, que es lo que se busca. ¿Listo? Gracias, quería solamente agregar. Muy importante esa puntualización, Clave. Bueno, hasta luego a todos y todas. Nos estaremos viendo en el camino. Hasta luego, mi Hasta profe. luego. Gracias. Muchas Gracias a todos por la participación. Gracias, bendiciones, muy amable. Gracias. Tutora. Gracias. Gladys, Feliz muy tarde amable, para Carolina, todos. gracias. Felicitaciones para todo el grupo. Bueno. Gracias, profe.